Hay una alta tensión entre Ucrania y Rusia, tanto que se habla de que esta crisis podría desencadenar una nueva escalada militar en Europa. Hoy conversamos con el profesor Iván Gatón al respecto, pero justamente le pregunto al profesor Iván Gatón, ¿en qué va a quedar esto? ¿Qué tan mal parado está Putin o qué tan bien parado queda Putin con todo este movimiento militar y cuáles son las opciones que tiene Ucrania? Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Putin, digamos, es una situación difícil para él porque las guerras, Yulisa... No son buenas para nadie la guerra. Al final guerra es guerra, profesor. Y como expresaba Napoleón Bonaparte, las guerras se ganan con dinero y más dinero. Y la economía de Rusia es equivalente a la economía de Italia. Es equivalente a la economía de Italia. Sin embargo, mediáticamente pareciera que Rusia, la economía de Rusia es del tamaño de Estados Unidos, India, China, todo el mundo junto, porque es que es espavientoso, ¿no? No solamente eso, lo que pasa es la potencialidad de Rusia, porque es un país de 18 millones de kilómetros cuadrados, es decir, Rusia es el doble del tamaño de los Estados Unidos, pero también tiene la mayor reserva de gas del planeta. Aparte de eso, Rusia tiene la mayor reserva de árboles del planeta. Pero su economía no es tan grande. La economía no es tan grande, pero siempre Rusia se ha manejado como un imperio terrestre, y ahí es que está la diferencia. Por eso Ucrania, que es la madre histórica de Rusia, es bueno que los amigos televidentes sepan que la primera Rusia es la Rusia de Kiev. El nombre de Rusia viene del término del clan de Rus. Son los eslavos que llegan a esa zona, hacen un pacto, eslavos, varegos, y la base de Rusia está en Ucrania. Por eso cuando ustedes ven un héroe, un líder, digamos, que venció a los teutones y un referente mitológico para los rusos, es Alexander Nevsky, que era príncipe de Kiev. Entonces, Ucrania tiene una zona que es Donetsk, Lugansk, donde los tatarabuelos de los que están ahí eran rusos. Los bisabuelos eran rusos, y de ahí viene un poco de complejidad para el tema, porque Donetsk y Lugansk, con ciudadanos rusos, y ante una situación de una Rusia que, como decía el canciller ruso Sergei Lavrov, siempre hemos sido invadidos. Nos invadieron los tártaros, los invadieron los franceses con Napoleón, los invadieron los alemanes. Entonces, tener a la OTAN al lado de Rusia, que es algo que Kissinger, siempre lo refiero a los estudiantes, Kissinger criticó que la administración Obama quisiera ampliar la OTAN hasta Ucrania. ¿Por qué? Porque evidentemente Rusia, que siempre ha sido una potencia, no lo que Obama creyó. Obama decía, no, Rusia es una simple potencia regional, pero demostró en Siria, algo que viene no de Putin, porque esto es importante comprender, que Rusia desde la era de Catalina la Grande decía, las llaves de Moscú están en Siria. Entonces en Siria vimos cómo los rusos impusieron a Bashar al-Assad. Entonces estamos ante una situación en la cual esperemos que no haya guerra, pero los rusos están esperando que Blinken, que la diplomacia de Estados Unidos, les dé la garantía de que la OTAN no se va a ampliar hasta Ucrania. Y esa es la situación que tiene en jaque ahora mismo el planeta. Y estratégicamente se demuestra que Putin ha sabido jugar mejor el ajedrez del poder geopolítico que se está viendo en el mundo en la actualidad. Tenemos una historia sobre las razones para Rusia invadir a Ucrania. Vamos a verla. Entender las razones de la tensión entre Rusia y Ucrania es complicado y numerosos expertos no saben cuáles son las intenciones reales de Vladimir Putin. Una situación que deja al mandatario ruso toda la libertad de maniobra posible. Entre los dos países existe un profundo vínculo histórico. Ucrania era parte de la Unión Soviética y es considerada la cuña de la cultura rusa. Sin embargo, en los últimos años, Kiev se ha acercado más a Occidente y se ha alejado de Moscú. La posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN es concreta, algo a lo que el Kremlin se opone rotundamente.
Rusia no quiere que Ucrania se una a la OTAN porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial Rusia ha definido su seguridad con base en la necesidad de estados amortiguadores entre ella y Occidente. Rusia ve a la OTAN como una alianza hostil y agresiva que socava la seguridad de Rusia. Si Ucrania quiere unirse a la OTAN, eso eliminaría un amortiguador crucial que Rusia requiere como esencial para estar protegida. En realidad no existe actualmente ningún plan concreto de una entrada de Ucrania dentro de la OTAN, pero Rusia exige la garantía de que este ingreso nunca ocurra. La administración Biden y los aliados europeos dicen que Putin no puede negarle el derecho a Ucrania de entrar en la OTAN, pero nadie habla sobre enviar tropas aliadas a Ucrania para enfrentar una eventual invasión rusa. Esta fricción diplomática ha aumentado la tensión ya acumulada en los últimos años, a pesar de que Moscú afirma que el despliegue de tropas en la frontera ucraniana sean solo maniobras de rutina y que no planea una invasión. Occidente lo considera posible, mientras expertos internacionales excluyeron esta opción en un reciente informe. Putin se beneficia enormemente al centrar la atención en el riesgo de guerra e incitar el esfuerzo actual de Estados Unidos para desactivar y reducir la intensidad de esta crisis que él inventó. Si Putin está amenazando con una acción militar para desviar la dirección, entonces las concesiones de Occidente alimentarán directamente sus esfuerzos no militares para lograr sus objetivos de cambiar la orientación geopolítica de Ucrania de oeste a este y debilitar a la OTAN. Una invasión a gran escala de Ucrania podría ser sangrienta y costosa, escribieron, lo que podría dañar la economía de Rusia y la posición política de Putin. Al contrario, renunciar a una guerra que Putin nunca quiso empezar le permitiría obtener nuevas concesiones de Occidente, en una región que el Kremlin considera como suya. Además, haría que otras democracias, por ejemplo Taiwán, se preocupen por la posibilidad de una intervención de países autoritarios cercanos, tal como China. Sintetizando las razones, ustedes han visto algunas ya en la historia que les acabamos de contar. Razones eminentemente económicas mueven a Rusia a querer invadir a Ucrania. Estados Unidos entiende que tiene una posición ventajosa geográficamente, además de estratégica, para poner una base en Ucrania. Pero, ¿cómo anda el balance, profesor, entre la situación, la OTAN, Estados Unidos, los países que no están ni a favor ni en contra, Putin y este movimiento armado? ¿Se puede hacer dos veces una cosa así? Si retira las tropas y no da ningún golpe, ¿salió vencedor o habría hecho un movimiento innecesario? Bueno, lo que plantea la situación es, ¿puede Estados Unidos involucrarse en una guerra con la situación a lo interna que tiene Estados Unidos? Yo creo que la ampliación de la OTAN lo que va a obligar es a aumentar el presupuesto, que era la exigencia de la administración Obama, era la exigencia de Donald Trump, a que los países miembros de la OTAN incrementen a un 5% los gastos en armas. Entonces yo creo que el hecho de que Ucrania ahora esté teniendo armamentos de Estados Unidos, hasta el último cartucho que se vaya a comprar, tendrá que ser de Estados Unidos. Entonces el complejo militar industrial está vendiendo armas. Entonces a Putin realmente no le conviene la guerra, porque tendría que hacer inversiones muy cuantiosas. Ahora hay un tema que es el orgullo ruso. Hay que ver a Rusia desde la perspectiva de cómo los rusos se autoperciben. No es verdad. Después de haber desperdiciado la oportunidad como la desperdiciaron cuando hicieron la ampliación de la OTAN a Estonia, Letonia y Lituania en el Báltico, que ahora los rusos van a dejar que le amplíen la OTAN hasta Ucrania. Yo creo que eso no va a suceder. Eso los rusos no lo van a permitir. Y yo veo más una situación de enfrentamiento tanto en la zona del Donbass, que es Donetsk y Lugansk, porque la gente que viven ahí son rusos. Sí. Es decir, no son ucranianos. Entonces yo veo más una situación de que Rusia tiene un tema de que, como decía García Márquez cuando viajó a los países del este y a Rusia en los años 70, dice él, a mí lo que me sorprendió como periodista es que gente que está pasando trabajo y hambre se sientan contentos porque enviaron una nave espacial a la luna. Ese es el espíritu del ruso. El ruso puede tener la nevera vacía, pero Putin les ha levantado la moral y los ha puesto de nuevo
como un factor o una potencia determinante en el mundo. Y aunque no tengan la nevera con comida, se sienten bien. Sí. Pero nosotros no lo vamos a ver así, porque lo primero es comprender la mentalidad del ruso. Por eso es que George Kennan, que fue el hombre que diseñó la política de la Guerra Fría, decía, hay que tener cuidado con Rusia, no la humillemos, tratémosla bien, vamos a mantener las esferas de influencia. Y eso no solamente no lo dice Kennan, también lo dijo Henry Kissinger recientemente. Entonces, lo que yo entiendo, y es lo más favorable para la humanidad, es que Estados Unidos haga sus arreglos en la mesa con Rusia, así sea tras bastidores, no le amplíe la OTAN, que Ucrania se quede como una especie de Finlandia, donde no tenga ningún tipo de involucramiento militar y que el mundo siga su agitado curso sin un enfrentamiento bélico, donde tomar en consideración que estamos hablando de potencias militares nucleares. Y con presidentes que saben manejar su tolerancia. Bueno, y que evidentemente en Rusia lo que prima es la solvencia testicular y sí. Putin... a Putin le sobra esa testosterona de Putin. Él la exhibe. Es algo que incluso ha calado en Occidente. Es un hombre que como jefe de Estado cuenta con la admiración, incluso en Estados Unidos. En una encuesta reciente indicaba que la mayoría de los republicanos, no sé si es porque están contrarios a Biden, confían mucho en Putin. Es decir, Putin se ha labrado esa imagen del oso ruso, que es la personalidad. Realmente es su personalidad. Es la personalidad del ruso. Es la tierra de los cosacos. Por eso hay que entender un poco la sociología. Esperemos en Dios que esto no siga más, porque ya vimos cómo aumentaron los precios del petróleo ayer, fruto de esta situación, y que es una realidad evidente en sí misma. Ya hay pérdidas. Por ejemplo, el gobierno italiano le prohibió a un grupo de empresarios italianos que sostuvieran una reunión con Putin, pero la tuvieron. Entonces expresaron que tenían pérdidas o iban a tener pérdidas de 30.000 millones de dólares. Entonces, en el caso de Alemania, que este es el elemento, Putin estratégicamente ha logrado la división dentro del seno de la Unión Europea. Y esto es un dato importante. Ha jugado bien sus fichas. Alemania recibe gas a través del Nord Stream 1 y ya viene el Nord Stream 2 que se ha detenido, pero Alemania dice, no, yo no permito que los ingleses crucen mi espacio aéreo para llevar armas a Ucrania. Entonces ya hay una división en el seno de la Unión Europea y evidentemente que Putin ha sabido mover sus fichas. Hoy se conmemoran 77 años de la liberación de Auschwitz, con Inge Auerbeicher como oradora central, una superviviente que recordó en su discurso a los muertos del Holocausto y el destino de su familia. Quiero que veamos juntos esta historia, cortesía de Euronews. Estremecimiento en el Bundestag. El Parlamento alemán ha conmemorado el 77 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz. En una sesión dedicada a recordar a las víctimas del Holocausto, las palabras de una de las supervivientes conmovieron a la Cámara Baja. Hace 75 años que vivo en Nueva York, pero aún recuerdo bien la terrible época de horror y odio. Desgraciadamente, este cáncer ha resurgido y el odio a los judíos vuelve a ser habitual en muchos países del mundo, incluido en Alemania. En Mauthausen, el ministro de Exteriores israelí honró la memoria de las cerca de 90.000 personas asesinadas en este campo de concentración, entre ellas la de su abuelo, Bela Lampel. Lapid depositó una corona de flores en el sepulcro conmemorativo. En Roma, funcionarios del gobierno italiano y miembros de la comunidad judía se reunieron en el barrio judío donde más de 1.000 personas, principalmente de la comunidad judía, fueron acorraladas por los nazis y en su mayoría trasladadas al campo de concentración de Auschwitz. El Holocausto 77 años después, ¿cómo se ve, Iván? Bueno, el Holocausto, que es bueno decir que viene del griego holos, que significa todo, y kautos, quemado. Es cuando se hace un sacrificio para quemarlo todo. Digamos que la experiencia de la humanidad es muy difícil de expresar
en términos de lo que fue el Holocausto, sobre todo cuando usted va al campo, por ejemplo, de Auschwitz, que yo creo que es el campo de refugiados que mejor expresa lo que es el desprecio hacia el otro en base a una doctrina que dejó muchas desgracias en la humanidad, que fue el nacionalismo y sigue siendo el nacionalismo. El comentario que hacía la sobreviviente de aquella infausta época es porque los grupos nazis han resurgido. Los nacionalismos en los países están a la orden del día. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que más de 6 millones de personas fueron sacrificadas, eliminadas, usted dice, pero ¿y cómo es posible? Y uno menciona el Holocausto judío porque hemos tenido, es más reciente, digamos así, pero hay otros holocaustos, como es el Holocausto armenio, el Holocausto, por ejemplo, que sufrieron los hutis contra los tutsis. Yo creo que, desgraciadamente, este mundo en el cual vivimos, donde no sabemos distinguir la verdad de la mentira, porque la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para hacer las reflexiones y tampoco hacer las contextualizaciones, y eso solamente lo provee el estudio profundo, nos llevan a banalizar la existencia y a no tomar en consideración que hay asuntos fundamentales, como es el derecho a que la gente tenga alimentación, a que la gente tenga salud, y a que haya más dignidad para cada uno de los seres humanos, y que estos no tengan que irse a otras zonas del mundo donde vemos, por ejemplo en Europa, que los grupos nazis han ido creciendo. Es decir, los grupos ultranacionalistas en países como Alemania, que era lo que refería la señora que estaba en el Bundestag alemán hoy, el Bundestag es el parlamento alemán, decía, pero aquí en Alemania, y es que en Alemania están saliendo, pero algo que me sorprendió recientemente en Madrid, había una protesta de grupos nazistas protegidos por la policía, porque ellos tienen derecho también a la protesta. Claro. Entonces, si eso es a los europeos que les va bien, lo que estén diciendo. Pero si a los europeos que les va bien, que son los que los seres humanos posmodernos que tienen la piscina más calentita. Los se deprimen porque lo tienen todo resuelto. Pero, ¿y entonces qué le puede esperar a un mundo donde ese espacio está prosperando? La advertencia que hacía la señora. Y lamentablemente yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos en la humanidad actualmente es que el exceso de información no nos está haciendo como reflexionar en lo fundamental, en lo inmediato. Y lo inmediato es reconocer que estamos en el mundo de más inequidad, lo cual la COVID-19 también ha aumentado. Así que los holocaustos... Y ha evidenciado mucho más. Hay un holocausto diario, Yulisa. Más de 25.000 personas mueren de hambre al día. En el mundo, así y es. nadie le presta atención a esa situación. Y no pasa nada. Así que yo creo que debemos retomar, como decían hoy en los grandes medios de comunicación europeos, acaba de morir un gran fotógrafo francés porque a su edad, 80 y pico de años, sufrió un tropezón, se cayó, no pudo levantarse, pero nadie lo levantó y lo mató el frío. Entonces, ¿dónde está la humanidad de esa sociedad? Ha conmovido el mundo ese video y es una gran pena.